Dios los bendiga. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 8. Pero antes de leerlo, vamos a repasar rapidito algo poquito la iglesia de Filipenses y la relación que tenía con el apóstol Pablo. Si ustedes recuerdan, la carta de Hechos nos relata cómo se fundó la iglesia de Filipenses o de Filipos. El apóstol Pablo, pasando por esa ciudad, se encuentra con Lidia, vendedora de púrpura. Y Lidia le predica el evangelio de Jesucristo, es bautizada en el nombre de Jesucristo. Y no solo eso, sino que el apóstol Pablo, después de predicar el evangelio a la ciudad de Filipos, es encarcelado por predicar este evangelio. Es encarcelado y dice que estando en la cárcel, estaban alabando y glorificando al Señor y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero al momento de ver que todos los presos habían escapado, habían huido, estaban sueltos, no habían escapado ni huido, sino que estaban sueltos, sus cadenas se habían soltado, quiere quitarse su vida. Y el apóstol Pablo lo detiene, le empieza a predicar el evangelio del Señor. Y ahí tenemos que el carcelero y su familia reciben el evangelio de Jesucristo y así se establece la iglesia de Filipenses. Cuando estudiamos la carta de Filipenses, vemos que la iglesia de Filipenses era una iglesia ideal, casi perfecta. El apóstol Pablo no tuvo la necesidad de exhortar, ni regañar, ni amonestar absolutamente a nadie en esta carta. Todo lo que vemos es que resalta el gozo que el apóstol Pablo tiene, que resalta la victoria, a pesar que el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, está encarcelado en Roma. Y también algo que podemos ver es que el apóstol Pablo amaba con todo su corazón a la iglesia de Filipenses. Y tal vez usted, al momento de leer Filipenses capítulo 1, el versículo 8, se ha preguntado, ¿qué quiere decir entrañable amor? Y es lo que vamos a estudiar poquitito en esta mañana. Entrañable amor, dice Filipenses 1:8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Esa palabra entrañable en el griego quiere decir esplagnon, que está hablando literalmente de nuestras entrañas. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Cuando nos enamoramos y vemos a la persona que amamos, vemos a la persona con la cual estamos encariñados, nosotros los hispanos o latinos tenemos la costumbre de decir que se nos da maripositas en el estómago. Ahora, ¿de dónde viene esa frase que sentimos maripositas en el estómago? Los griegos creían que las entrañas eran asiento de las pasiones más violentas, de las pasiones más intensas. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipenses que los amaba con todas las entrañas, quiere decir que el apóstol Pablo literalmente sentía el amor hacia la iglesia de Filipenses cuando la veía, cuando escuchaba de la iglesia, cuando aún oraba por ellos. Así como tú y yo sentimos maripositas al momento de ver a la persona que amamos, también el apóstol Pablo sentía maripositas en el estómago cuando escuchaba o veía a la iglesia de Filipenses. Y así nos debemos de amar nosotros los cristianos, porque cuando nos amemos de esta manera, entonces el mundo va a creer que tú y yo somos discípulos de Jesucristo. Mi nombre es Alfredo Sánchez. Suscríbete, deja tus comentarios. Dios te bendiga.